Pues estamos de vuelta en este nuevo cierre de Wall Street y cuando digo que tenemos entrevistón es que lo digo por algo. Y el entrevistón de hoy nada más y nada menos nos mete directamente en la parte geopolítica con uno de los expertos más autorizados del mundo mundial, que en este caso es Juan Antonio Aguilar, director del Instituto Español de Geopolítica. Juan Antonio, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un placer siempre recibirte. Para aquel marciano que no conozca a Juan Antonio, es un reconocido experto en seguridad y conflictos internacionales con una amplia trayectoria en análisis geopolítico. Hoy toca sí o sí entrar de primero en esa tensión que hay en el Líbano. Más de 100.000 soldados preparados y además teniendo ofertas de refuerzo, ¿no? Bueno, yo creo que para intentar analizar un poco el contexto en el que se produce ahora mismo la situación en la frontera norte de Israel, yo creo que hay que mirar todo el teatro de guerra. El teatro de guerra desde el comienzo de lo que ocurrió el 7 de octubre del año pasado. Y el teatro de guerra es que se abrieron 7 frentes. Lo que pasa es que, claro, nos focalizamos en Gaza porque es donde se está ocurriendo una situación absolutamente sangrienta e inaceptable. Pero el teatro de guerra es mucho más amplio. Es decir, no ha habido una escalada, digamos, descomunal, pero es que la propia estrategia llevada a cabo por todos los actores va en esa dirección, de ir a una guerra de desgaste y no una guerra dinámica. Y eso es lo que hemos estado viendo todos estos meses. Los 7 frentes, claro, la frontera del Líbano, donde está Hezbollah, los saltos de Golán en Siria, los lanzamientos que realizan las milicias chiitas desde Irak, desde Siria, desde Bahrein, el Mar Rojo, con Yemen, lo que ocurre en Cisjordania y en la frontera jordana, por supuesto lo que está ocurriendo en Gaza. Al final son una serie de actores que tienen una importante retaguardia estratégica, que es Irán. Sin duda. Entonces, Hezbollah, que esta es la segunda parte, ya una vez visto cómo es el teatro de guerra, Hezbollah no son unas milicias como las de Hamas. Hezbollah no es, a pesar de la propaganda occidental, una organización terrorista, como si fueran una especie de grupo de comandos y demás. Hezbollah es todo un ejército. Es todo un ejército que, como has comentado, puede poner en primera línea de combate a 100.000 efectivos. Pero es que además no se limita a armas ligeras como Hamas o cohetes caseros, ¿no? Es que tiene armamento pesado y tiene armamento de precisión, porque para eso se los proporcionan precisamente esa retaguardia estratégica. Perdona que te corte, justamente esa retaguardia estratégica de la que has hablado con ese teatro de guerra, has comentado Bahrein, y Bahrein yo lo comento muchas veces dentro de la parte financiera, porque el índice económico de Bahrein, el índice bursátil de Bahrein, está despegando de una manera brutal, con lo cual evidentemente esto tiene que tener algo que ver con esos movimientos por parte de Irán y toda esta situación, ¿no? Claro, pues Bahrein tiene una mayoría chiita, ¿no? Y entonces, claro, tiene ahí una influencia muy grande, ¿no? Hay que decir además que Hezbollah, a diferencia de otras organizaciones árabes que puedan estar luchando contra Israel, Hezbollah está dentro del eje de la resistencia que conforman Líbano, Siria, Irak, Irán y Yemen. Y Hezbollah ha aprendido, tiene experiencia, ya le ganó al ejército israelí en 2006 en una guerra en el Líbano, y tiene experiencia porque además tiene su propia doctrina militar que elaboró el general Qussein Soleimani, que fue asesinado hace pocos años en una operación norteamericana en Bagdad, que es el gran cerebro de toda la estrategia militar en la zona. ¿Qué se va? Una guerra de desgaste prolongada. Eso poco a poco va debilitando a Israel, tanto desde el punto de vista económico, de la inversión, del consumo, de la situación social interna, porque ese es otro frente, la situación social interna dentro de Israel. Incluso la situación internacional. Claro, efectivamente la imagen internacional, el tema de los tribunales internacionales, Exacto. Naciones Unidas, es decir, todo esto, claro, va socavando claramente a Israel. Entonces, ahora pensar que Netanyahu puede lanzar una ofensiva, tal como ha hecho en Gaza contra el Líbano, es no entender realmente cuál es la situación del teatro de guerra. Porque es que además, en el momento que eso ocurra, e Irán tenga que salir en defensa, Irán y todo el resto de actores en defensa del Líbano, se va a producir otro efecto, que es que hay otras 3 potencias en la zona muy interesadas en no dejar solo a Irán con la gloria y el prestigio de estar luchando contra Israel y defendiendo a los palestinos, que son Turquía, Egipto y Arabia Saudita. Y Arabia Saudita sabemos que arrastra a las petromonarquías, Egipto es una potencia que además hace frontera con Israel, y Turquía es la potencia del Mediterráneo Oriental.
Todos ellos no van a dejar solo a Irán que se gane solo el prestigio de una posible derrota israelí, con lo cual acabarán interviniendo de alguna forma, políticamente, económicamente, bloqueando, realizando actividades o llevándola a organismos internacionales e incluso apoyando militarmente, a lo mejor no de forma muy abierta, pero sí apoyando militarmente a las distintas facciones que luchan contra Israel. Con lo cual la situación ahora mismo para Netanyahu es muy complicada. Esto lo hemos comentado en algunos otros programas aquí en Negocios TV. Sí. Desde el principio he visto que la situación de Israel solo podía haber sido beneficiosa de una forma, que hubiera sido una operación de castigo rápida, haber liberado a los rehenes y ya está. Que era en principio lo que tenía sentido. Que es lo que tenía sentido, efectivamente. El continuar la guerra por otra serie de planes expansionistas de Netanyahu y su camarilla es lo que puede acabar llevando a Israel a una derrota estratégica, pero que incluso puede poner en peligro la propia existencia del Estado. Por lo cual, esto es una barbaridad y algunos de los analistas israelíes lo ven así. Claro. A mí me gustaría preguntarte, Juan Antonio, un poco con este contexto que nos acabas de poner encima de la mesa, ¿qué cambia después del fallecimiento del primer ministro de Irán en este accidente de helicóptero? Va a haber elecciones. Dentro de estas elecciones, ¿podría cambiar muy mucho el comportamiento de Irán con respecto a lo que ha hecho hasta ahora? A ver, respecto a lo que es la política internacional, yo creo que no puede haber grandes cambios. Por dos razones muy sencillas. Porque geopolíticamente Irán ya está en un lado y no puede andar cambiando. O sea, eso es absurdo pensarlo, ¿no? Es decir, puede intentar de alguna forma establecer algún tipo de conexión, de contactos, de conversaciones que puedan amortiguar algunas de las sanciones que puedan estar perjudicándole, pero no más. Irán ya está en una alianza estratégica con los BRICS, con la Organización de Cooperación en Shanghái, con Rusia, con China, es decir, y con todo ese entorno. Además, Irán dirige el eje de la resistencia. Entonces, respecto a la política internacional, no va a haber grandes cambios. Puede haberlos a la actitud de la política interior, ¿no? En función de qué candidato sea, si sea más aperturista o menos, si es más conservador, religioso o no, pero en lo que respecta a la política internacional ya va marcada por la propia geopolítica. Y la geopolítica va marcada por donde está Irán. Y eso es inevitable. Es decir, Irán no se puede cambiar de sitio. Es decir, está ahí y, por tanto, va a estar determinado por todo lo que ocurra en la región. Mucha actividad, indudablemente, sobre este Oriente Próximo, pero quiero llevar un poco esta entrevista a hablar de la actualidad sobre Rusia. Hemos visto Vladimir Putin viajando a Corea del Norte, ahora en Hanoi. Cuéntame un poco, ¿cuál es acaba de hacer además un anuncio en el que dice que no descarta suministrar armas de alta precisión a Corea del Norte. A ver, aquí tenemos a un titular importante. Claro, es que, a ver, uno tiene que ver, dentro de la geopolítica, sabemos que lo que llamaba McKean de la isla mundo, es ese gran continente euroasiático, donde hay que entenderlo. La India es una especie de península, sí, y por el Oriente Medio es otra especie de península, y Europa es otra especie de península de ese continente euroasiático. Y ese continente euroasiático, es decir, lo que quiere tanto China como Rusia es que esté estable. Y por eso hay toda una serie de conformaciones y de formaciones internacionales que agrupan a estados, que muchas veces hay estados que están en varias de ellas o incluso en todas. Estamos hablando de la Unión Euroasiática, de la Organización de Cooperación de Shanghái, de la ASEAN, Asia-Pacífico, estamos hablando de los propios BRICS, de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, es decir, pero hay un país que no está en ninguna de esas, que era Corea del Norte. Y claro, Corea del Norte es otro de los países sancionados. Casualmente. Casualmente. Y nadie puede extrañarse de que haya una solidaridad de los sancionados. Claro, es lógico. Si a mí me sancionan, me voy a apoyar en otros colegas que también están sancionados. Y así ocurre con Venezuela, por ejemplo. Correcto, hemos visto cómo Venezuela surte de petróleo a China, a Corea y a otros. Y entonces, al final, los sancionados tienen que buscarse la vida, de alguna forma, para establecer sus propias relaciones, y con lo cual se va conformando un bloque que se va separando cada vez más de Occidente. Esto es lo que estamos viviendo en estos momentos. Y este actor que quedaba ahí aislado, lo que ha ido Putin ha sido a cerrar un acuerdo, ojo, acuerdos que ya existían desde el año 1961, renovados en el 2000, renovados en el 2001, y lo que se ha hecho ahora es ampliarlo con un acuerdo de seguridad estratégica que efectivamente viene a indicar que cualquier agresión a uno de los dos significa el apoyo militar mutuo. Bueno, pero esto no es más ni menos
que una forma de artículo 5 de la OTAN. Eso es lo que te iba a decir. No podemos, claro, no podemos decir, oh, qué barbaridad cuando estamos en una alianza militar donde tiene un artículo 5 que dice exactamente eso. Da la sensación de que en este orden basado en reglas, lo que se aplica es las reglas son para los demás y yo hago lo que me da la gana. Eso es lo que suele hacer la OTAN. Es decir, y entonces tienes que escuchar declaraciones de dirigentes occidentales, del propio secretario general de la OTAN y demás, que son todas las mismas, porque al final es todo lo mismo. Es decir, aquí hay una jerarquía geopolítica en cuanto al bloque occidental, que es Estados Unidos, la Casa Blanca, bueno, la Casa Blanca, el poder real, el establishment, es decir, que para uno saber qué es lo que dice, pues tiene que ir a los medios realmente serios, corporativos, como Wall Street Journal, o como The Economist, o como Financial Times, ¿no?, para saber lo que piensa realmente el Estado profundo, lo que piensa el establishment, o a los informes de la Rand Corporation o del Atlantic Council, que son lo que diga. Luego ya de ahí los miembros de la Casa Blanca es donde extraen, digamos, la doctrina que tienen que aplicar, ¿no? Y eso se va a repetir ya hacia abajo en la OTAN, en la Unión Europea, en los presidentes de turno y primeros ministros de los países de la OTAN y de los aliados. Pero entonces, Juan Antonio, ¿cómo crees que puede reaccionar la comunidad internacional? Porque claro, hasta ahora vemos que Rusia efectivamente va haciendo esta peregrinación por los compañeros sancionados, como bien has dicho, y que lógicamente nadie se puede extrañar de ello. Pero sí que puede haber una reacción por parte de la comunidad internacional diciendo, oiga, es que si usted se alía y ahora me hace esta especie de artículo 5, yo tendré que tener alguna respuesta, ¿no? Vamos a ver, es que la comunidad internacional se ha expresado realmente en esta conferencia de paz, entre comillas, que ha habido en Suiza el pasado fin de semana, sí, donde al final allí se juntaron para ponerse de acuerdo los 50 de Ramstein, pero eso no es toda la comunidad internacional. La comunidad internacional son 190 países aproximadamente, Naciones Unidas, invitaron a 160, se presentaron 90, aparentemente estuvieron de acuerdo 78 y por último ya nos hemos enterado, según por el Ministerio de Exteriores suizo, de que no hay tal declaración firmada. Ah, muy bien. Está publicada en la web del Ministerio, pero ahí no ha firmado nadie. O sea, de los 90 que acudieron no ha firmado nadie. No ha firmado nadie. Ah, muy bien. Es decir, y si no, yo, de verdad, que alguien me enseñe el documento firmado, de verdad. Si alguien lo busca, mira, aquí hay correo electrónico. Bueno, pues aquí hay correo electrónico, aquí hay de todo. Que nos envíen si alguien tiene el documento, firmado, que nos lo envíe y yo se lo paso a Juan Antonio sin ningún problema. Sí, sin ningún problema. Yo, decir, pero no hay tal documento firmado, ¿eh? De hecho, la primera página web dice que los países que aparecen porque los metieron se han ido descolgando. Por ejemplo, fueron Jordania e Irak los primeros, ahora ha sido Ruanda, y se han ido descolgando porque no han firmado nada. Entonces, la comunidad internacional está dividida. Cuando hablamos qué puede hacer la comunidad internacional, no es qué puede hacer Occidente realmente, sí, qué puede hacer bueno, pues la OTAN y sus aliados, ¿no? Que son esos 50 de Ramstein, esos 50 que organizaron la conferencia esta de paz, esos 50 que están representados en el G7, esos 50 que se reúnen en Bruselas. En el fondo es todo lo mismo. Pero una conferencia de paz, perdóname Juan Antonio, donde los que están en guerra no acuden. Bueno, a ver que la conferencia, no vamos a entrar ahora en el análisis porque eso ha sido una patraña. Claro, ridículo. Eso ha sido una patraña ridícula, ¿no? Es decir, ya lo hemos comentado en otro programa, una patraña ridícula. Pero lo que te indica que es eso, la comunidad internacional. No, serán estos. ¿Qué pueden hacer? Pueden hacer poco. ¿Qué van a hacer? Pero si es que, ¿qué van a hacer? ¿Sancionar a Corea del Norte? Si ya está sancionada. ¿Van a sancionar a Rusia? Si ya está sancionada. Es que, te tengo que preguntar por el editorial, justamente esta decisión de Europa de sancionar el gas ruso. ¿Otro tiro en el pie que nos damos? Sobre todo en España, que estamos claro, no sé. En España y en Alemania, no te olvides que en Alemania son extremadamente dependientes de ese gas ruso y un gas barato, además. Claro, en general en toda Europa. Fíjate que todavía, para ver lo absurdo de la situación, todavía está entrando gas ruso a través de los oleoductos por Ucrania. ¿Qué van a hacer? ¿Cortarlo? ¿Qué quieren? ¿Que no llegue gas ruso a Hungría, por ejemplo? ¿Que no llegue gas ruso al centro de Europa? Que no puedan venir el gas ruso a España. ¿Y entonces quién nos lo va a dar? Pero ¿Argelia? Argelia, que ya le dijimos que no desde el gobierno no, y rompimos relaciones. Al final, ¿qué es lo que se quiere? Que lo tengas que comprar ¿a quién? A quien te lo vende más caro, que es a Estados Unidos. Si es que puede suministrarlo a todo, que también es dudoso. Lógicamente. Pero sería pagarlo caro. Con lo cual da la sensación de que Europa
simplemente toma una serie de decisiones como cualquier país colonizado. Es decir, la metrópoli dice que hay que hacer esto y esto se hace aunque vaya en contra de la población, mientras que los procónsules, como reciben sus beneficios, pues firman lo que haya que firmar. Realmente es la dinámica de país colonizado, ¿no? Pero a mí lo que me sorprende de esto, Juan Antonio, es que hemos visto que hemos hecho un cerro de sanciones. Ya no sé, la sanción número 800.000. Vale, sí, 14. Digo que no sé cuántas porque realmente uno pierde la cuenta al fin de la inefectividad de esas sanciones. Hombre. Si fuera la primera, yo entendería, Juan Antonio, que Claro. digamos, mira, es que la Unión Europea no tiene experiencia y no sabe que poniendo un tope al precio del crudo, pues no va a afectar a Rusia, sino que muy por el contrario lo que va a hacer es abrirle mercado, que es lo que ha sucedido. Claro que ha sucedido. Si le ponemos un tope al gas ruso, ¿qué vamos a hacer? Lo venderán a otro sitio. Es que no hay que ser ingeniero Claro, para entender esto, ¿no? Pero esto es una lógica aplastante, ¿no? Es decir, ¿por qué hay 14 paquetes de sanciones? El 14, pues porque los 13 anteriores han fracasado. Esto es lo que no se quiere decir, pero esta es la realidad. Se aprueba el paquete 14 de sanciones porque los 13 anteriores han fracasado. Y se aprueba en una misma línea En la que misma línea sabemos del que fracaso fracasa. de los 13 anteriores, en la misma línea de fracaso de los 13 anteriores. Con lo cual, no hay justificación. ¿Cómo se puede explicar? Porque No. yo Pues, no me considero el más listo del universo y me di cuenta muy rápido. No hay una explicación racional. Si uno se pone en Europa y lo que intenta es beneficiar a los ciudadanos europeos, no tiene explicación racional. Esto es, como digo, solo tiene una explicación. Y es que aquí hay una serie de señores que aprueban una serie de cosas porque lo ordena una metrópoli. Es decir, actuamos como país colonizado, como tantas colonias en África, que han estado empobrecidas todavía siendo países ricos, con grandes materias primas, gran cantidad de materias primas y demás, han seguido siendo pobres y pobres y pobres. ¿Por qué? Porque en última instancia dependían eran una colonia que dependía de una metrópoli que le marcaba lo que tenían que hacer. Y eso es lo que está pasando con Europa. Es así de triste. Es decir, y siendo esta la situación y teniendo en cuenta que acabamos de vivir elecciones europeas que parece que había agitado un poco el avispero y había movido el tablero, ¿cuál crees que es una vez que tomen posesión estos nuevos cargos dentro de la Unión Europea, qué es lo que va a suceder? Pero es que estos nuevos cargos al final son del mismo grupo de gente. Es que si en las elecciones europeas hubiera habido un cambio real de equilibrio político, donde hubiera habido una mayoría que pudiera bloquear, por ejemplo, el nombramiento de los altos cargos de la Unión Europea, presidente del Consejo Europeo, el representante para exteriores, que ahora mismo lo tiene el señor Borrell, etcétera, etcétera. Si hubiera podido haber una minoría de bloqueo que dijera no, la señora von der Leyen no vuelve a ser la presidenta de la Unión Europea. Pero es que no lo ha habido. Por poco, pero no lo ha habido. Es más, el sector centro-derechista está dispuesto a negociar, a pactar, y ya lo está haciendo, con el sector centro-izquierdista, es decir, son lo mismo. ¿Para qué? Para mantener el status quo. Con lo cual, tanto a derecha como a izquierda no suman para poder cambiar la dirección política de la Unión Europea. Con lo cual vamos a tener más de lo mismo. No sé si al final von der Leyen volverá a ser la jefa de la Unión Europea, pero si no será alguien del mismo equipo, será alguien de la misma banda. Eso es inevitable y por lo tanto las cosas seguirán estando así. Es decir, esto es muy lamentable porque a Europa cada vez le queda menos tiempo para poder intentar salir de un atolladero en el que la han metido, tanto económico como demográfico, como político, como social, como cultural, donde hay una colonización cultural tremenda. Es decir, y hay poca salida a esto. Yo lamentablemente creo que además metidos en una situación de guerra y de choque con Rusia, que solo obedece a lo que ha sido la tradicional geopolítica anglosajona, aquella que dio origen con el primer secretario general de la OTAN, que era mantener a los americanos dentro, a los rusos fuera y a los alemanes abajo. Y se está cumpliendo. Dentro de todo este tablero, que es una auténtica locura, nos dejamos un poco fuera y parece que está casi olvidado la relación entre esos nuevos amigos que está reclutando Putin, que está afianzando Putin con todos esos tratados que, como muy bien has explicado, no son nuevos, sino que se están renovando, pero nos quedamos un poco inalvis con qué sucede con China y Taiwán, porque aquí hay un paralelismo complicado que está quedando un poco a un lado y que a mí me da la impresión de que podría dar que hablar en
muy breve. A ver, el tema está en que Estados Unidos y sus aliados ahora mismo tienen muchos frentes abiertos. Tienen un frente en la Europa Oriental, todos sabemos cuál es, tienen un frente terrible en Oriente Medio, que está haciendo saltar chispas entre Netanyahu y la propia Casa Blanca, tienen un frente en el Sahel africano, tienen un frente abierto precisamente en el mar de Japón, con las Coreas y demás, y claro, pero el frente principal que ellos consideraban como el más estratégico de todos, que es el Asia-Pacífico, que es el tema de intentar contener a China en esa doctrina de la contención, y para eso Taiwán es el pivote necesario, pues ese le tienen abandonado. Le tienen abandonado porque no da para todo. Y como no da para todo, están perdiendo tiempo que China va ganando. Y China va ganando porque sabe que Taiwán podrá aguantar un tiempo, más largo, menos largo. Pero tanto dentro de la sociedad taiwanesa ya han perdido, es decir, el actual partido gobernante, que es proindependentista, ya ha perdido la mayoría en la asamblea el parlamentaria en Taiwán. La mayoría ya la tiene el Kuomintang y sus aliados, que son partidarios de negociar con la China continental. China sabe entonces que políticamente van en la buena dirección. Económicamente, China continental sigue siendo el primer socio económico de Taiwán. Y no hay que ser muy inteligente para darse cuenta de que cuando Estados Unidos logre llevarse esas empresas de chips súper necesarias y estratégicas a Arizona, que ya lo está haciendo, Taiwán será abandonada y caerá como fruta madura ante China. Si hay alguna provocación del tipo de una declaración de independencia, sin duda China intervendrá militarmente. Pero yo no sé si las autoridades taiwanesas van a estar también tan locas como para eso, ¿no? Porque Estados Unidos, por muchas armas que le intente mandar ahora, no va a poder aguantar en todos los frentes. Juan Antonio, me quedo sin tiempo hace una eternidad, pero me estaría hablando contigo horas, porque conoces muy bien muchos temas interesantísimos que me apetece que comentemos otro día, si te parece bien. Bueno, pues cuando tú que eres el jefe digas. Muy bien. Pues Juan Antonio, que ha estado hoy con nosotros, Juan Antonio Aguilar, director del Instituto Español de Geopolítica, nos ha contado un montón de cosas. Ya sabéis, Taiwán podría caer como China madura si Estados Unidos abandona esa hegemonía que tiene ahora encima de los chips en Taiwán. Nosotros nos tenemos que ir a publicidad 2 minutitos, pero no os vayáis porque nos queda una de chicha por delante espectacular.